Hola jóvenes, bienvenidos a la semana 2 de la clase de matemática nivelatoria. Como ustedes saben, esta semana que viene es una visita presencial. Sin embargo, pues el contenido que vamos a estar viendo en esta visita presencial lo voy a estar subiendo en este video y explicándolo. Igual este tema lo vamos a reforzar en esta visita que tienen el sábado 23 a partir de la 1 de la tarde. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando. Aparte van a tener una evaluación, una prueba sobre este tema, así que lo pueden ir adelantando y lo pueden ir estudiando. Y vamos a estar viendo, aparte de este tema, operaciones con números reales. Ese video lo voy a estar subiendo más adelante. Ustedes pueden ir avanzando estudiando este video. Entonces, en esta parte, en esta lección, vamos a estar estudiando un poco acerca de la notación de intervalos. Para estudiar la notación de intervalos, primero tengo que explicarles un poco acerca de cómo representar los números por medio de la recta numérica. Luego de que estudiamos las desigualdades con el mayor que, el menor que y el igual, tenemos que aprender a cómo lo vamos a representar gráficamente. Y eso lo hacemos por medio de una recta como la que tenemos en este dibujo, ¿verdad? Una recta numérica no es más que una línea horizontal donde nosotros ubicamos el 0 en el centro y a la derecha todos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y a la izquierda los mismos números pero negativamente, ¿verdad? Por ejemplo, esto recta no quiere decir que únicamente sean números enteros. Por ejemplo, yo puedo representar aquí el 1.5 ubicándolo acá, o puedo hacer subdivisiones, ¿verdad? Cuando lo estoy haciendo de manera a escala, puedo hacer las subdivisiones como una regla en la que yo voy colocando aquí los centímetros. Esas pueden ser también las divisiones que pueden tener aquí la recta, por ejemplo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y así sucesivamente. Entonces, también hay unas cosas que nosotros debemos de conocer, es que en matemáticas muchas veces usamos la simbología. Nosotros no escribimos, por ejemplo, cuando estamos dando un resultado, no escribimos la palabra igual, sino que nosotros lo representamos simbólicamente por un símbolo así, que es el que ustedes aprenden a utilizar desde la escuela. Por ejemplo, tampoco decimos la suma, ¿verdad?, de este número con este número, simplemente cuando nos aparece este signo sabemos que es una suma. Lo mismo está signo, que es una resta, la división y la multiplicación. Pero estos únicamente son los símbolos básicos. También tenemos otra simbología, bueno, una gran cantidad de símbolos, pero en esta ocasión únicamente vamos a aprender unos símbolos que nos van a permitir trabajar con el tema que vamos a estar tratando. El primer símbolo que vamos a estar viendo es este que está aquí, que significa tal que, solo en una línea vertical. También este que tiene la forma como de una E, que significa pertenece. Una misma E así, con un símbolo tachado, significa no pertenece. Es igual, por ejemplo, al símbolo igual con una flecha, significa no igual. Además de eso, ustedes ya aprendieron el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que. A veces no es necesario que se lo memoricen tanto. Simplemente, por ejemplo, el valor que está aquí, esta parte que está abierta, normalmente aquí es donde se coloca el número mayor, ¿verdad? Por ejemplo, 5 mayor que 4, ¿verdad? Y aquí tendríamos 6 mayor que 3. Esta, lo que está abierto, es donde colocamos los mayores y en las puntas señalamos el menor. Entonces a veces no es necesario tanto memorizárselo, sino que podemos aprendernos ese detalle. Otro símbolo que nosotros utilizamos es el de dos corchetes como este, que significa conjunto. También tenemos un círculo que significa punto abierto. Este de aquí que significa punto cerrado.
También tenemos una como U invertida, que significa intersección de conjuntos. Una U que significa unión de conjuntos. También este símbolo que está aquí, que significa entonces. Una flecha en doble sentido, significa sí y solo sí. Bueno, creo que prácticamente esos son los símbolos básicos. Bueno, se me olvidaba uno, que es una E invertida, que significa existe. Estos símbolos traten de anotarlos en sus cuadernos y memorizárselos porque los vamos a estar utilizando a lo largo de la lección. Bueno, y entonces una vez que aprendemos lo que son los símbolos, vamos a continuar con la notación de intervalos, empezando con la notación de conjuntos. Una manera de expresar todos esos números que ustedes vieron por medio de desigualdades, el mayor que y el menor que, o el igual, todos esos representan un conjunto de números, ¿verdad?, que están dados para un intervalo en específico. Por ejemplo, acá tenemos que un conjunto de números, estamos buscando un conjunto de números X, tal que se encuentre ubicado, X sea menor o igual que B o mayor o igual que A. Eso se escribe con un corchete así, ¿verdad?, que eso significa que es un intervalo cerrado, que nuestro valor X, o nuestro conjunto de valores para X es un conjunto de números que no puede ser ni menor o igual que B, pero no mayor o igual que A. Eso quiere decir que si nosotros lo representamos gráficamente, lo vamos a tener por medio de una recta numérica, que dicho sea de paso, esto tiene que estar cerrado, porque estamos hablando de un conjunto cerrado. Por ejemplo, un conjunto de números con un intervalo cerrado, como el que está aquí de ejemplo, es el conjunto de números X tal que se encuentre menor o igual que 1, pero mayor o igual a menos 3. Entonces, en la recta numérica, todo ese conjunto de números que cumplen este requisito están aquí. Por ejemplo, ¿qué número puede tomar X? Puede tomar cualquier valor, incluyendo el 1, incluyendo el 3, todos estos números que están aquí, porque todo esto forma parte de este conjunto, con esta condición. Miremoslo así, como que esta es una condición. Entonces esta condición les está diciendo que tiene que ser entre menor o igual a menos 1 o mayor o igual a menos 3. Entonces todo este conjunto de números que tenemos en esta recta cumple ese requisito. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es un intervalo abierto, es decir, que les pide un conjunto de números X tal que sea menor que B, pero mayor que A. Pero la diferencia entre el caso 1 que vimos y este caso es que aquí no lleva el igual. Cuando el símbolo del mayor o el menor lleva abajo una flecha, significa igual. Por ejemplo, puede ser menor o igual, mayor o igual, ¿verdad? Entonces, este se representa con un paréntesis abierto, a diferencia del cerrado, que es otro tipo de corchete, este queda así, ¿verdad? Y este quiere decir que es un intervalo abierto entre A y B, es decir, por ejemplo, que un conjunto de números que cumplen con el requisito que se encuentran entre 1 y 3 son todos estos, pero como no llevan el igual, no pueden ser menos 3. Por ejemplo, ¿qué números cumplen con el requisito de estar entre 1 y menos 3? Todos los valores que sean a la izquierda de 1
y a la derecha de 3 sin ser 3 y ser 1. Por ejemplo, podríamos llegar a decir hasta 0.99999 menos llegar al 1. Y a la izquierda decir menos 2.9999 sin llegar a ser el 3. ¿Por qué? Porque como no lleva el igual, no lo podemos tocar. Ese sería el caso 2. El caso 3 es que uno de los intervalos sea semiabierto o semicerrado. En este caso es en el cual uno de los extremos es cerrado y el otro es abierto. Tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, que el del lado izquierdo sea cerrado y el del lado derecho sea el abierto. Entonces, en este caso serían todos los números que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B, que es este. O puede ser que sea el segundo caso, que el de la izquierda sí esté abierto y el de la derecha sí esté cerrado. Entonces este sería formado por todos los números que son mayores que A y menores o iguales que B. Por ejemplo, vamos a decir que este es el caso 3. Nos están pidiendo un conjunto de números para X tal que sea menor o igual que B, pero mayor que A. Entonces, en este caso, como este no lleva el igual, este lleva el corchete de abierto. Y este que lleva el igual es un corchete cerrado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos buscar un conjunto de números X que abarque desde B hasta A, pero sin tocar a A. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de números de 0 a 3, esto lo podemos expresar como una desigualdad así, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que buscar el conjunto de números, abarca desde 3 hasta 0 sin llegar a ser 0. Entonces, si nosotros lo representamos gráficamente, esto podemos ver que el 3 está cerrado, porque ese X sí puede ser un 3, y puede ser un 3 todos los valores a la izquierda hasta llegar a 0 sin llegar a ser 0. Es decir, que yo puedo empezar aquí con con 0.001, 0.2 y así sucesivamente, pero sin llegar a ser 0 hasta llegar al valor de 3. Y el último caso es cuando lo que habíamos mencionado, que es el de la derecha, el de la izquierda, el que es cerrado, y el de la derecha, el que es abierto. Entonces, este es al revés del otro. El A se escribe cerrado y el B se escribe abierto. O sea que estamos buscando un conjunto de números que satisfaga esta desigualdad, que se encuentre entre 4, ¿verdad? Y que sea mayor o igual que menos 2. Entonces, ¿qué conjunto de números cumplen este requisito? Cualquier número que se encuentre a la derecha de menos 2, incluyendo el menos 2, hasta 4, sin llegar a ser 4. ¿Qué valores satisfacen? Yo puedo agarrar el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el 0, el menos 2. El único que no puedo tomar aquí es el 4. Este es el límite. ¿Por qué? Porque está abierto. Puedo tomar el 3.999 y todavía satisface esta condición o esta desigualdad. También puede ser que tengamos un intervalo dado como un conjunto, como el operador unión, que es el símbolo que estuvimos aprendiendo. Esto quiere decir que nos pueden pedir un conjunto de números que satisfagan estas condiciones. Por ejemplo, aquí nos dicen que se encuentre entre menos 4 y menos 2, que sería esta, que está aquí. Como son corchetes así de esta manera, significa que están cerrados. Unión entre menos 1 y 1, que está abierto. Unión 1 y 2, este es abierto, cerrado. Entonces aquí lo tenemos. Y por último, 4. O sea que también nos pueden pedir en una sola operación un conjunto de números, ¿verdad?, o desigualdades a representar gráficamente. También tenemos intervalos no acotados. Y esto es que únicamente nos digan en la desigualdad que sea X mayor o igual
a un valor, por ejemplo, x mayor o igual que a, ¿qué valores pueden satisfacer eso? Cualquier valor que sea mayor que a, o sea que va desde a hasta el infinito. Por ejemplo, si la única condición que nos dicen es que x debe de ser mayor o igual, por ejemplo, a 5, ¿qué números pueden ser mayores o iguales que 5? Estamos hablando que incluye el mismo 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 10.000, o sea que todos los que sean mayores o iguales que 5 cumplen esa condición. Entonces, ¿cómo lo representamos eso? Por medio de una notación de intervalos. Como nos está diciendo que incluimos el a, lo ponemos como un intervalo cerrado. Y como después en adelante de a puede ser cualquier número, lo ponemos abierto porque es cualquier número, ¿verdad? Y esto que representa infinito, o sea que de ahí en adelante cualquier valor positivo. Esto lo tenemos cerrado de un lado y abierto al infinito de la derecha. También puede ser que solo les aparezca el símbolo del mayor, entonces puede ser cualquier número, por ejemplo, volviendo al mismo caso, por ejemplo que sea x mayor que 5, pero sin incluir al 5. Entonces podría ser, ¿qué números satisfacen, qué valores satisfacen esta condición? Pues podría ser 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. Lo único que lo diferencia es que aquí no lleva el igual, por tanto no puede ser ese número. ¿Cómo lo representamos? Abierto, porque no lleva la igualdad, hasta el infinito. También puede ser que la desigualdad sea para menor. Por ejemplo, si les dice que x es un número que debe de ser menor o igual que b, quiere decir que yo puedo tomar cualquier valor cerrado, incluyendo el b, hasta el negativo. Por ejemplo, si me dicen que x debe de ser un valor que sea menor o igual a, por ejemplo, el 0. ¿Qué valores se encuentran que sean menores o iguales que 0? Entonces empezaríamos por el 0. 0, luego en la recta numérica tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el infinito negativo. También el mismo caso, pero que solo sea x menor que 0. Entonces estamos hablando de que el intervalo es abierto, perdón, sin incluir al 0. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, sin llegar a ser 0. Estos son el caso para intervalos no acotados, que únicamente la desigualdad abarca un lado. Vamos a estar viendo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta notación de conjuntos y nos piden un valor de x tal que sea mayor que 2. Noten que no lleva el igual. ¿Qué números pueden ser mayores o iguales que 2? Cualquier número, sin incluir al 2, hasta el infinito. Entonces, ¿cómo lo representamos gráficamente? Venimos y colocamos aquí abierto el 2 y después todos estos números para allá a la derecha pueden tomar el valor de x, porque todos estos números son mayores que 2 hasta el infinito, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 8, 9, etc. Aquí tenemos otro caso y nos dice que buscamos un valor para x que sea menor o igual que 3. ¿Qué números son menores que 3? Bueno, en este caso todos los números que son menores que 3 serían, incluyendo el mismo 3, porque estaban aquí el símbolo del igual, sería todos los valores a la izquierda de 3. Todos estos son menores que 3, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Entonces vamos a continuar haciendo algunos ejemplos. Aquí nos dicen que grafiquemos las siguientes desigualdades en la recta numérica y expresemos el conjunto utilizando una notación de intervalos. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esto por medio de una notación de intervalos? Tenemos el conjunto. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Que encontremos un conjunto de números que sea mayores a menos 3, sin ser menos 3. ¿Qué números satisfacen esas ecuaciones? Esas condiciones, perdón.
Entonces, eso lo colocamos como una notación de intervalo. Vamos a decir que son números que van desde -3 hasta el infinito. Todos esos números van a ser mayores que 3. Esas es las condiciones que van a satisfacer esta notación de conjuntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Lo representamos por medio de una recta numérica. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar el -3. Y como no puede ser el -3, lo marco con un círculo abierto. ¿Y qué números son mayores que -3? Son todos los valores que se encuentran a la derecha. Si se fijan, la misma punta de la flecha les está indicando para dónde tendrán que dirigirse. Todos los números a la derecha de 3. ¿Quiénes están a la derecha de 3? -2, -1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces esto lo vamos a marcarlo, perdón, aquí, con una flecha. Todos esos valores satisfacen este conjunto. Vamos a hacer ahora el ejemplo 2. Nos piden un valor de, bueno, aquí no es X, debe ser S, un valor de S tal que S sea menor o igual que 4. ¿Cómo lo expreso eso? Bueno, aquí dice que son todos los valores menores que 4, incluyendo el 4. Entonces, el 4 se ubica a la derecha, entonces lo colocamos acá. Miren para dónde apunta la flecha. Entonces, cerrado porque incluye el 4, hasta, ¿qué valores son menores que 4? Todos los valores a la izquierda del 4. Entonces, son valores que van hasta el infinito negativo. Lo vamos a representar por medio de la recta numérica. Coloco aquí 4. ¿Qué valores son menores que 4? 3, 2, 1, 0, -1, -2, y ahí sigue. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Como puede ser 4, lo ponemos cerrado y una flecha que apunta a todos los valores que son menores que 4. Y por último tenemos el caso de un conjunto de números que se ubica entre -2 y 6. Vamos a representarlo primero como una notación de intervalos y vamos a escribir que primero colocamos acá el -2, pero como no puede ser -2, lo dejamos abierto y el 6 cerrado. Volvemos a cómo lo vamos a ubicar en una recta numérica. Son valores que se encuentran entre 6 cerrado y 2 abierto. Entonces colocamos qué valores se encuentran entre el 6 y el 4. Primero hay que ver que incluimos el 6. 6, el 5, 4, 3, 2, 1, 0, bueno, aquí me hace falta, -1 y -2. Aquí con un intervalo abierto. Todos los números que se encuentran de aquí hasta acá pueden satisfacer este conjunto. ¿Qué valor puede ser t? Cualquiera de estos valores, sin ser -2. Bueno, y para finalizar vamos a ver el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al suprimir
su signo y es la distancia de ese número hasta el 0 sobre la recta numérica. El valor absoluto lo escribimos entre barras verticales. Únicamente el valor absoluto significa la distancia que hay en la recta numérica desde ese número que está dentro de las barras verticales hasta el 0. No importa el signo. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 6 hasta el 0? Si se fijan, ¿cuántas unidades hay? Son 6 unidades. Y para el 6 positivo, ¿cuántas unidades hay hasta el 0? 6 unidades. Por tanto, siempre, aunque sea un signo negativo, lo que va a ir dentro del corchete siempre va a ser positivo, porque lo único que mide es la distancia en unidades hasta el valor de 0. De manera algebraica definimos entonces el valor absoluto de la siguiente manera. Quiere decir que si nosotros nos dan valor absoluto de A, ese A que está dentro del valor absoluto puede ser un valor positivo si ese valor positivo se encuentra mayor o igual que 0. Sabemos que en una recta numérica todos los valores que se encuentran a la derecha de 0 son positivos. Entonces A puede ser positivo si es mayor o igual que 0. Y ese A, o ese número, puede ser negativo si se encontraba a la izquierda de 0. O sea, 0, menos 1, menos 2. Todos estos números son negativos. Vamos a hacer un repaso de las propiedades de los negativos. Eso lo vieron en la lección que estuvieron estudiando la semana 1. Solo de manera de repaso, vamos a recordar las propiedades de los negativos, porque eso nos va a servir para resolver problemas de valor absoluto. Por ejemplo, cuando nosotros sumamos dos números positivos, tenemos un número positivo. Pero si nosotros restamos, dependiendo quién sea el mayor, por ejemplo, 2 menos 1 nos queda 1. Si tuviéramos al revés, menos 2, que el 2 es el negativo y el 1 es el positivo, el resultado es un negativo. Cuando nosotros sumamos o restamos, tenemos que fijarnos quién es el mayor. Si el mayor es negativo, el resultado es un negativo. Si el mayor es positivo, como en este caso, el resultado es positivo. Ahora, en la multiplicación, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos multiplicando dos números positivos? El resultado obviamente va a ser un número positivo. Pero si multiplicamos un número negativo por un número positivo, no importa el orden, es negativo. Quiere decir que menos por más es igual a menos. O más por menos siempre va a ser menos. Sin embargo, si multiplicamos dos números negativos, esto es igual a un número positivo, porque menos por menos es igual a positivo. Y en la división funciona de la siguiente manera. Si nosotros dividimos dos números positivos, el resultado es un número positivo. Si dividimos un número negativo entre un número positivo, no importa el orden, el resultado siempre va a ser un negativo. Por ejemplo, si dividimos 5 entre menos 2, el resultado va a ser menos 2.5, negativo 2.5. Si nosotros dividimos dos números negativos, el resultado va a ser un número positivo. Entonces, en resumidas cuentas, la división de más entre más es más, menos entre más es menos, más entre menos es menos y menos entre menos es igual a más. Además de eso, nosotros podemos tener no solo dos números multiplicándose. ¿Qué tal si tenemos esta operación? Menos 3 por 1 por menos 2. ¿Cómo lo resolvemos? Multiplicamos menos 3 por 1
Menos por más da menos, significa que sería menos 3. Menos 3 por menos 2 serían 2 menos, multiplicándose quedaría positivo, y 3 por 2 quedaría 6, ¿verdad? Menos por más da menos, y menos por menos da más. 3 por 2 por 1, 6. Si hubiéramos tenido menos 3 por menos 1 por menos 2, diríamos 3 por 1, 3 por 2, 6. Menos por menos, más por menos, menos 6. También aplicaría a otros valores como las potencias. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 3, esto quiere decir que es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Todos son positivos, más por más, más. Si tenemos 2 elevado a la 3, sería menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos por menos da más. Por menos, menos 8. Esto lo podemos ver así. Menos por menos es igual a más. Multiplicado por este otro menos es igual a menos. En sí, este es el repaso de las propiedades de los negativos que nos va a servir para resolver valores absolutos. Vamos a resolver estos ejemplos de valor absoluto, escribiéndolos sin el símbolo de valor absoluto. Tenemos valor absoluto de pi menos 3. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, sabemos que todos los valores que se encuentran es positivo si lo que se encuentra dentro del valor absoluto, acuérdense que es la condición de que sea mayor o igual que 0 para que sea positivo. Entonces, podemos escribirlo así: pi menos 3 es mayor o igual que 0. O la otra sería que lo que está dentro del valor absoluto es negativo, o sea, es menor que 0. Entonces, quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto es negativo, y esto va a ser menor que 0. Otra manera de expresarlo es haciendo la multiplicación. Menos por pi es menos, y menos por menos es más. Es decir, lo podemos colocar al revés: 3 menos pi menor que 0. Pi es un número, ustedes lo pueden buscar en la calculadora, y es 3.14 y otros decimales más. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pi menos 3 mayor o igual que 0, o 3 menos pi menor que 0. Valor absoluto de x a la 6 más 1. Más adelante vamos a ver que siempre cuando tenemos un valor x elevado a una potencia positiva, siempre, independientemente del valor que toma x, siempre termina siendo positivo. Entonces, esto únicamente lo vamos a escribir como x a la 6 más 1 mayor que 0. Porque no puede ser negativo. Eso lo vamos a ver después en el siguiente tema. Y por último tenemos y menos 3. Esto, como lo decimos, que y menos 3 es positivo si y es mayor o igual que 0. O es negativo lo que está dentro del paréntesis si es menor que 0. Esto, acuérdense que lo podemos volver a escribir como y menos 3, y mayor o igual que 0, o haciendo la multiplicación menos y por menos 3, menos por menos da más, entonces va a quedar 3 menos
Y si cuando Y es menor que 0. Bueno, esto sería entonces la lección. Cualquier consulta la pueden hacer por medio del foro y únicamente les quedan unos ejercicios de tarea para que ustedes practiquen que están en esta presentación. Los ejercicios de tarea son todos los que están aquí, 21, 22, 23, 24, todos estos que están acá. Todos estos de aquí, 27, 29, 25, 22, 24, 26, 28, 30. Y tienen esta semana para realizarlos. Y todavía los que vienen el sábado podemos responder las dudas. Los que tienen problemas pueden buscarme también, y si no pueden venir el sábado para que reprogramemos sus clases de tutoriales. Y favor siempre escribirme a la foro de la plataforma o al WhatsApp cuando tengan dudas y vamos a estar pendientes para poder ayudarles. Se cuidan.